Gracias, Leonardo. Bueno, como bien decía mi presentador, hoy voy a estar hablando sobre algunas fallas que encontré en el protocolo de autenticación de la base de datos Oracle relacionadas con la implementación de criptografía. Esto es lo que vamos a ver hoy. Primero vamos a arrancar con una vista rápida de lo que es el protocolo de autenticación nativa de Oracle, que es donde estas fallas que he encontrado están. Esta es simplemente una introducción al cuándo se usa este protocolo, cómo se utiliza, y luego voy a enfocarme en lo que es cómo descubrir estas vulnerabilidades. Básicamente voy a describir una herramienta que escribí para ver cómo funciona una API en particular del OSI, que es la API de cliente de Oracle para la comunicación con la base de datos. Esta API OSI Password Change, bueno, yo hice un programita que lo utiliza y bueno, y ahí descubrí ciertas cosas que me llevaron a encontrar estas fallas de criptografía. Después nos vamos a concentrar en lo que es la principal vulnerabilidad que voy a estar mostrando. Esta vulnerabilidad lo que va a permitir es que un atacante remoto pueda eficientemente craquear passwords de los usuarios de la base de datos Oracle. Y vamos a presentar también lo que son las medidas que se pueden tomar, el fix que Oracle ha alargado y medidas adicionales, o mejor dicho, no adicionales, sino si no podemos aplicar el fix, algunos workarounds que podemos implementar para que un atacante no aproveche esta vulnerabilidad para obtener los passwords de un usuario de la base de datos. Esto es bastante importante, estos workarounds, estas medidas que podemos tomar, ya que Oracle ha decidido, había decidido en realidad no arreglar la vulnerabilidad en todas las versiones de Oracle, sino únicamente en la versión 11.2 en su patchset 11.2.03. ¿Por qué digo había decidido? Porque ayer me han informado la gente de Oracle que parece que ahora tienen pensado emitir parches para todos los releases. Hace más de 2 años que vengo hablando con la gente de Oracle. Cuando primero le reporté la vulnerabilidad, ellos me dijeron que era muy difícil de arreglar, que únicamente lo iban a arreglar en el último release, en la versión 11G Release 2, en su último patchset. Pero bueno, aparentemente ahora en un mes, en el parche de octubre, van a tener un fix para todas las versiones. Supongo que esta presentación habrá tenido algo que ver con eso, ¿no? Con ese cambio de idea. Además, a modo de chapa, vamos a estar hablando de una vulnerabilidad en otros de los componentes del protocolo de autenticación de Oracle, que es el Auth New Password, que es una manera que tiene Oracle para cambiar los passwords de los usuarios. Bueno, como es una vulnerabilidad con algunas características similares a la otra, también voy a estar hablando de esa, pero bueno, la vamos a pasar bastante por arriba y si nos da el tiempo, ¿no? Luego vamos a hacer una comparación entre las dos vulnerabilidades para ver cuáles son los puntos en común que tienen. Bueno, ¿qué es el protocolo de autenticación nativo de Oracle? Es un protocolo de desafío-respuesta que se utiliza para autenticar los usuarios de la base de datos que son identificados con un password. Esto excluye a los usuarios que tengamos en la base de datos que sean usuarios externos. Estos son usuarios que se autentican por la red a través de
SSL mediante certificados, o por el sistema operativo, o por algún servicio de directorio. Entonces, esos otros mecanismos de autenticación que no son los nativos de Oracle, para esos usuarios no se utiliza este protocolo. Pero todos los usuarios que son identificados con un password en Oracle, se utiliza este protocolo de autenticación. Oracle lo cambia cada vez, en cada versión, entonces tenemos diferentes versiones del protocolo, dependiendo de qué versión de la base de datos estemos usando. Bueno, básicamente, ¿cuáles son los componentes más importantes de este protocolo de autenticación nativa? Por un lado, este protocolo consiste en que el cliente envíe el password que ingresa el usuario encriptado mediante claves de sesión que son generadas aleatoriamente. Hay una clave de sesión por parte del servidor y otra clave de sesión por parte del cliente. Entonces, lo que utiliza el cliente para autenticar, o sea, lo que le envía el cliente para autenticarse con el servidor es un password que está encriptado con una combinación de estas dos claves. Y a su vez estas claves de sesión están encriptadas con el hash del password. Bueno, ya vamos a ver todo esto gráficamente, si no se entiende ahora no se preocupen. Pero básicamente me voy a estar concentrando mucho en lo que es esta clave de sesión, que en la red se puede ver como el campo auth-seskey. Si capturamos una autenticación con un sniffer, una autenticación de Oracle, vamos a ver la clave de sesión encriptada en este campo. Bueno, este es el intercambio de paquetes que se realiza en una autenticación nativa en Oracle. En primer lugar, lo que se hace es enviar el nombre de la base de datos, un pedido de conexión con el nombre de la base de datos. El cliente hace esto, en primer lugar al listener, luego a la base de datos que se está conectando. Luego, bueno, la base de datos acepta ese SID como el nombre correcto de la base de datos, y ahí comienza entonces el cliente a enviar el nombre del usuario que quiere autenticar. Luego de esto, el servidor entonces responde con una clave de sesión y el assault del usuario. Esto es en la versión 11, ¿no? Agregan esta assault que es para frenar determinados ataques. Ahora no importa mucho. Pero importa esta clave de sesión que nos envía entonces el servidor de la base de datos, lo envía a cualquier cliente que está queriendo autenticarse. El cliente lo único que proporciona entonces es un nombre de base de datos y un nombre de usuario. Y luego de esto, entonces el cliente lo que va a hacer es enviar el password que va a estar encriptado con esa clave de sesión, que a su vez tiene que desencriptar con el hash del password y la clave de sesión del cliente. Bueno, hay ciertas diferencias entre lo que es la versión 10 y la versión 11. En la versión 11 incorporaron varias cosas, como utilizar el algoritmo SHA-1, han incorporado el SALT, han hecho los passwords sensibles a mayúsculas y minúsculas, y han extendido la clave de sesión. Vamos a ver que esta extensión en el largo de la clave de sesión es crítica. Bueno, algunos de los ataques actualmente disponibles y conocidos para lo que es la autenticación en Oracle, bueno, básicamente consisten en, o mejor dicho, tienen ciertos requerimientos, como capturar paquetes de la red de una autenticación que haya sido exitosa, que sabemos que fue válida, lo cual obviamente es complicado.
Y además hay otros tipos de ataques que requieren un man in the middle, es decir, también poder tener acceso en una red, estar haciendo un hombre en el medio es bastante complicado. Las vulnerabilidades que describo acá no requieren esto, sino que simplemente cualquier atacante no autenticado pueden, mediante simples paquetes que envíe y recibe el servidor, explotar las vulnerabilidades. Ahora les voy a hablar un poco sobre esta herramienta que hice a modo para investigar el funcionamiento de la API del protocolo de Oracle. Entonces esta herramienta utiliza la API OSI Password Change, que se utiliza en Oracle para cambiar el password de un usuario y tiene la posibilidad de ser usada antes de la autenticación, en cuyo caso lo que va a hacer es autenticarse e inmediatamente junto con el password viejo manda el password nuevo. Bueno, este pequeño programita que hice, lo que va a hacer es intentar muchos passwords repetidamente. Y bueno, utilizando este programa, en la versión 11 de Oracle yo detecté algunas incoherencias o funcionamientos extraños, como por ejemplo que la mayoría de las veces cuando el password viejo que yo le estoy enviando para autenticarme es incorrecto, el cliente frena el proceso ahí y no intenta autenticarse enviando el password viejo, ni siquiera lo va a intentar. Es decir, va a frenar el proceso, va a obtener la clave de sesión del servidor y va a frenar el proceso ahí sin envío de password. Entonces, esto fue una pregunta. ¿Cómo puede ser que el cliente sepa de antemano que la encriptación, o mejor dicho, que la autenticación iba a fallar? Era evidente que había algo en esta información que le estaba enviando el servidor, en la sesión key y el salt, que estaba haciendo posible que el cliente sepa que iba a fallar la autenticación, porque siempre que el password viejo era correcto, el password era enviado y la autenticación se hacía correctamente. O sea, esto pasaba únicamente cuando el password viejo era incorrecto. Entonces, de alguna manera el cliente podía saber. Bueno, analicé diferentes casos y viendo también cómo funciona el protocolo, buscando en internet, no está muy documentado el protocolo, de todas maneras estuve buscando y bueno, encontré cómo funciona exactamente, cómo se desencripta la clave de sesión, cómo se utiliza luego para generar el password que envía el cliente, y analizando un caso de cuando el password era enviado y cuando no, lo que me di cuenta era que cuando la desencriptación de la clave de sesión, porque el cliente cuando recibe la clave de sesión del servidor la tiene que desencriptar con el hash del password. Entonces, yo me di cuenta que cuando esta desencriptación resultaba con un padding válido, que bueno, no sé si saben lo que es padding en criptografía, es algo que se agrega cuando se utilizan algoritmos de encriptación basados en bloques, es algo que se agrega al último bloque para saber, para luego removerlo, desencriptarlo, si es que lo que queremos encriptar no es múltiplo del bloque. Entonces, si tenemos por ejemplo en AES, que el bloque es de 16 bytes, nosotros queremos enviar solo 8, va a haber 8 bytes de datos y 8 bytes de padding.
ese padding tiene que tener cierta forma para ser válido, es decir, el algoritmo que va a desencriptar esta sesión key no va a encontrar un padding válido y va a dar un error, y entonces el cliente directamente no va a enviar el password. Bueno, les puedo mostrar un poco cómo es la captura de los paquetes. Entonces, lo que vamos a tener es aquí, por ejemplo, no sé si se ve bien, pero lo que va a enviar el cliente es el nombre del usuario entonces que quiero autenticarme, en este caso sys, a lo que el servidor responde entonces con la clave de sesión y el salt. Y vemos que esto se repite, nuevamente pide usuario. Este es el programita que había hecho yo, que intenta permanentemente. Entonces, permanentemente va a pedir sesión y va a frenar ahí el proceso y va a volver a pedir otra clave de sesión y así. Y muy de vez en cuando va a enviar un password. Acá si busco un envío de password, tengo que aproximadamente una vez cada 200 veces se envía el password. Si nosotros hacemos entonces la desencriptación de esa clave de sesión, nos vamos a dar cuenta que el cliente, usando el password del hash con el que probó, o sea que ingresó el usuario, la desencriptación entonces va a terminar con un padding válido. Ahora vamos a ver un ejemplo entonces. Aquí tengo entonces una captura de un paquete en donde se envió el password. Esta es la clave de sesión entonces que se utilizó. Aquí tengo un programita donde puedo desencriptar con AES 192, que es el algoritmo que utiliza el protocolo. Entonces voy a desencriptar la clave de sesión. Sabemos que la clave que se utiliza es entonces el hash del password, que en este caso con el que se había hecho la prueba es testpass, y la salt que me da el servidor. Genero el hash del password, entonces yo sé, este es el hash con el que ha probado el cliente. Si yo ingreso e intento desencriptar con ese hash, voy a ver que el resultado termina con 0,1, lo que en padding con el protocolo PKCS7 es un padding válido, y yo cuando lo desencripto usando ese padding, vemos que ese 0,1 desaparece. Bueno, siguiendo investigando esto, me di cuenta que en realidad esta clave de sesión es una clave de sesión que está formada por 40 bytes en lugar de los 48 bytes que son los que se ven en la red. Por lo tanto, hay 8 bytes de padding. Esto significa entonces que cuando se desencripta esta clave de sesión, usando el hash del password correcto, vamos a encontrar los últimos 8 bytes de la clave de sesión con un padding válido. Es decir, los 8 bytes, en el caso del padding PKCS7, que es el que se utiliza aquí, los últimos 8 bytes con valor 8. Dicho un poco más matemáticamente, entonces la clave de sesión está encriptada con el algoritmo AES 192.
en el cual utilizo lo que es la clave de sesión sin encriptar. Obviamente el servidor genera esto aleatoriamente y le introduce el padding, entonces, que es un valor fijo al final, y lo encripta utilizando el hash del password. El cliente, al desencriptarlo, lo que hace es, bueno, generar el hash, que se sabe que se genera con el password y concatenando la salt que recibe del servidor, ¿no? De esa manera desencripta la clave de sesión. Por el lado del servidor, entonces, esta clave de sesión se encripta con el hash que está almacenado en la base de datos. Bueno, entonces ya podemos tener una idea de que teniendo una clave de sesión, nosotros podemos probar hashes y saber si esos hashes son los correctos con el cual fue encriptada esa clave de sesión. Aquí está básicamente cómo hacer eso para saber si un determinado password es un password correcto con el que fue generada esa clave de sesión. Probamos una desencriptación de esa clave de sesión y vemos si termina con un padding de 8 bytes, con los últimos 8 bytes con valor 8, entonces sabemos que ese password es el password que se utilizó para encriptar esa clave de sesión. Bueno, hay un pequeño error, o sea, no hay una probabilidad de algún falsos positivos, pero es bastante baja, ¿no? De que aleatoriamente ocurra que la desencriptación termine en ese padding, pero bueno, si queremos estar más seguros podríamos juntar otra clave de sesión y volver a probar, y si dos claves de sesiones nos dan que es el password correcto, ahí ya prácticamente las probabilidades de falsos negativos son nulas. Bueno, resumiendo, ¿qué se requiere para este ataque? Se requiere una conexión de red con la base de datos. El atacante necesita saber el nombre de la base de datos, si no, no se puede conectar, y el nombre del usuario, de un usuario válido de la base de datos al cual quiera craquearle el password, ¿no? Este usuario tiene que ser autenticado mediante un password que esté almacenado en la base de datos. Esto es lo más normal en Oracle, ¿no? Excepto los que utilizan autenticación externa. Entonces, ¿qué lo se puede lograr? Es obteniendo esta clave de sesión y esta salt que nos la da el servidor libremente, simplemente dando el nombre de la base de datos y un usuario. Es una posibilidad de hacer fuerza bruta de password para cualquier usuario. Y hay que tener en cuenta que no queda ningún rastro en el servidor de un intento de login fallido, porque en realidad el cliente nunca termina de completar la autenticación, porque nunca envía el password en realidad. Puede frenar el proceso en el medio cuando ya obtiene la clave de sesión del servidor. Esto afecta a las versiones 11.1 y 11.2, las versiones 10 no están afectadas, y al final termina siendo algo similar a lo que es craquear un hash. Requiere un paso más, que es, además de calcular el hash SHA-1 del password, hay que realizar la desencriptación de un bloque AES en 192. Bueno, ahora vamos a ver algunas demos con un par de herramientas que escribí a modo de prueba de concepto. La primera es un script Python que va a realizar ese envío de paquetes para obtener una clave de sesión y un salt. Hay que tener en cuenta que además de este script, en realidad podemos usar cualquier cliente Oracle
intentar iniciar sesión y leyendo los paquetes que van por la red podemos obtener los mismos valores, pero bueno, con un script tenemos la posibilidad de tenerlo más fácilmente y también se tiene la posibilidad de bloquear y cortar la conexión en la mitad antes de enviar el password, por lo que en el servidor no queda registro de la intrusión. Entonces, también desarrollé una herramienta de prueba de concepto que hace el craqueo de los passwords, teniendo en cuenta lo que obtenemos, o sea, una clave de sesión y una SALT. Es la información que necesita esta herramienta de craqueo. Está escrita en C++, utiliza OpenSSL para SHA-1 y AES. Y bueno, logra más o menos una velocidad en CPUs comunes de 1 millón de passwords por segundo. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a obtener el hash la clave de sesión y ¿se alcanza a leer? Bueno, entonces paso como parámetro el IP del servidor y el nombre de la base de datos. Además voy a pasar el usuario que quiero obtener la clave de sesión. Bueno, va a ser esto básicamente, esta herramienta es un pequeño script de Python que tiene hardcodeado los paquetes que envía el servidor en un cliente, que envía el cliente en una autenticación normal, están hardcodeados y lo que hago es obtener los atributos de la clave de sesión y del SALT. No tiene nada raro. Entonces aquí como salida lo que hace es darnos una clave de sesión que se recibe del servidor y el SALT para ese usuario. Con esto podemos usar la herramienta de cracking, que entonces básicamente lo que hace es el algoritmo que les describí en unos slides atrás, que va a probar, va a desencriptar la clave de sesión y cuando encuentra el pad inválido de 8 va a decir que el password fue encontrado. Esta es la herramienta entonces tiene algunos parámetros. Los requeridos son la clave de sesión y el SALT, que bueno, lo tenemos ya sea capturando paquetes de alguna autenticación fallida o entre algún cliente o con algún script que hagamos. Entonces, vamos a pasarle como parámetro la clave de sesión. Que lo estoy copiando de lo que me devolvió el script de Python. Y la SALT. Ahí trabaja otro de los parámetros, perdón, me olvidé decir, otro de los parámetros que tiene entonces es el espacio de caracteres que va a buscar. Pueden ser mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales. Voy a pasar entonces como parámetro que busque
minúsculas y números. Y ahí ya encontró el password. Vamos a probarlo. Bueno, pudimos entrar. Pero bueno, esto está como todo muy armado. Vamos a probar con algún password que diga el público. Letras, hasta 6 caracteres, así no nos demora demasiado. Bueno, no se pueden comenzar con números los passwords. Eco. María. Tenemos que obtener de nuevo una clave de sesión. El salt va a haber cambiado también porque generamos un password nuevo. Vamos a probar entonces. Entonces ponemos el espacio de caracteres, minúsculas y números. Bueno, y hay un parámetro más que es la cantidad de threads con el que queremos que trabaje el craqueador. Idealmente tendría que coincidir con el número de cores que tenga el procesador. Voy a poner 3. Así me queda por lo menos un core libre y podemos seguir con la presentación. Bueno, vamos a dejar, ahora ya lo controlo. Bueno, la velocidad de craqueo se puede incrementar utilizando algunas técnicas avanzadas. Esto está bastante... se está haciendo bastante investigación en lo que es el craqueo de passwords. Se están utilizando también placas gráficas con GPUs que pueden incrementar bastante la velocidad. Además, técnicas que utilizan diccionarios e híbridos que generan palabras a partir de palabras de diccionarios, algunas palabras derivadas. Y hay que tener en cuenta entonces que tablas rainbows no se pueden usar por la existencia del salt. Bueno, ya mencioné algo de lo que es el fix de Oracle, el parche que Oracle largó. Lo hicieron entonces en la versión 12 del protocolo, que es la versión siguiente. No fue parte de un CPU, que son los parches críticos que emite Oracle trimestralmente.
tiene cambios tanto en el cliente como en el servidor. Entonces esto está actualmente disponible en el patch set 11.203 y no tienen o no tenían planes de arreglarlo en el 11.1. Ya como les estuve comentando, ayer tuve comunicación con la gente de Oracle y bueno, aparentemente piensan arreglarlo en las releases anteriores también. Va a tener un parche tanto del lado del cliente como del lado del servidor. Y bueno, lo que es con el parche actual que hay, que es con el 11.203, apenas lo instalamos, seguimos siendo vulnerables. Hay que hacer un cambio de configuración, hay que requerir que se utilice la versión 12 del protocolo, porque si no hacemos este cambio se va a seguir utilizando la versión 11. Un cliente viejo puede solicitar una clave de sesión de la versión 11 y por más que tengamos disponible la versión 12 en el servidor que no tiene la vulnerabilidad, vamos a seguir siendo vulnerables. El problema de esto es que los clientes que no hayan sido actualizados no van a poder conectarse si hacemos este cambio, ¿no? Entonces hay que pensar en una actualización completa. Bueno, esto es toda la mención que Oracle ha hecho, por lo menos hasta hoy, o ayer, no sé, con respecto a esta vulnerabilidad. En el README, que bueno, alguna gente lo leerá, dice algo sobre que se ha fortalecido el protocolo y que para utilizarlo hay que hacer este cambio en la configuración. No hay mucha más mención. Es difícil que alguien se pueda imaginar que una vulnerabilidad de esta seriedad haya estado detrás de esto, ¿no? Bueno, ¿cómo lo arreglaron? Básicamente eliminaron el padding, que eran esos últimos 8 caracteres que tenían un valor fijo. Y ahora lo que vamos a ver es algunos workarounds que se pueden aplicar si no podemos hacer esta actualización a la 11.203. Lo primero que se puede hacer es fortalecer la política de password. Esto siempre viene bien. Uno dice que por lo menos 12 caracteres de largo tienen que utilizarse combinando letras mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números. Además, lo que es la duración del password es importante. Al menos como máximo 90 días. La duración es importante porque el atacante supongamos que el atacante a determinado password lo pueda, con los recursos que tiene, lo pueda craquear en un año. Pero si nosotros reducimos entonces a menos lo que es la vida del password, vamos a estar protegiéndonos. Por más que el atacante pueda craquear el password, no va a servir porque ya el password lo habrá cambiado. Entonces también lo que es el tiempo de vida del password es importante. Obviamente es importante que no esté presente en ningún diccionario, ni que se pueda generar por una palabra que esté presente en un diccionario. Y esto es crítico, sobre todo en lo que son los usuarios con altos privilegios que son conocidos y están disponibles en la mayoría de las instalaciones de Oracle, como son System, DBSNMP y Sysman. Lo bueno de implementar esto entonces es que hay una buena compatibilidad, no se cambia nada en lo que es la autenticación, y bueno, el problema es que en realidad está la vulnerabilidad en sí sigue presente. Bueno, les había mencionado al principio que los usuarios externos no tienen este problema porque no utilizan esta autenticación, no hay un password almacenado en la base de datos, no hay hash. La autenticación externa la realiza un componente separado de lo que es la base de datos.
Hay otro workaround posible, podemos anular lo que es la autenticación de la versión 11. Bueno, ahí están los pasos, hay que confirmar que tengamos hashes de las versiones anteriores, o sea, de la versión 10, almacenados en la base de datos, y lo que se puede hacer es cambiar un parámetro de inicialización en Oracle, que lo que va a hacer es utilizar la autenticación de la versión 10, que no es sensible a mayúsculas ni minúsculas, ¿no? Ese es el problema. Perdemos lo que fueron los beneficios introducidos en la versión 11, pero bueno, nos estamos protegiendo de lo que es esta vulnerabilidad. Bueno, ahora les presento muy rápidamente, luego los que quieran saber más me pueden consultar, pueden ver los slides también. Es esta otra vulnerabilidad que les había comentado, que también la descubrí junto con esta otra, ya está arreglada en el parche de abril de Oracle. Emitimos un advisory. Básicamente, ¿de qué manera me di cuenta, digamos, de esta vulnerabilidad? Lo que sucede en lo que es cuando se utiliza el OSI Password Change, esta API, es un intercambio de paquetes muy similar a lo que es en una autenticación normal, sino que al último se hace este envío del nuevo password. Este nuevo password va a tener también un padding, y el problema va a ser que el servidor, cuando desencripta este padding, cuando se encripta este nuevo password y lo hace y obtiene un padding válido, va a emitir un cierto mensaje de error, y cuando lo desencripta y obtiene un padding inválido, va a emitir otro mensaje de error. Aquí está entonces. Entonces, esto es una vez que la cuenta ya está bloqueada, ¿no? Porque este programa, como les decía, emite varios pedidos de cambio de password. En un momento se va a bloquear la cuenta y ahí entonces vamos a tener distintos mensajes de error, y con esa información el atacante puede montar un ataque de fuerza bruta similar a lo que vimos anteriormente. Es un poco más complicado, acá está descrito cómo se puede hacer. Básicamente hay que obtener más de un caso en el que el servidor haya respondido con el mensaje de error LoRa 28000, que es el de cuenta bloqueada. Y bueno, con esos paquetes y esa información, y utilizando este algoritmo, se puede saber o se puede inferir si un determinado password es válido o no. Bueno, aquí explico las probabilidades que hay y bueno, por qué también se necesitan más de uno, ¿no? Porque aquí lo que vamos a tener es un padding válido o no. La probabilidad de que esto ocurra es 1 en 256, ¿no? Entonces vamos a necesitar obtener varios de estos valores de new password para generar para poder verificar que un password realmente es el correcto. Bueno, ¿cuáles son las similaridades entre estas dos vulnerabilidades? Ambas son remotamente explotables sin necesidad de password, de tener un usuario y cuenta válida en la base de datos. Ambos algoritmos de craqueo necesitan computar lo que es el hash del password y realizar una desencriptación AES. Y las dos están relacionadas con
uso incorrecto de lo que es el padding en la criptografía. Bueno, esto es una tablita, entonces, entre las dos vulnerabilidades tenemos que en la primera columna la Stealth Password Cracking, que es la que les estuve hablando al principio. Entonces no deja ningún registro en el servidor, mientras que la otra entonces va a requerir múltiples intentos de login fallidos e incluso bloquear la cuenta. Luego entonces de craquearla, el atacante va a poder, en un caso, loguearse inmediatamente, y en el otro, como la cuenta está bloqueada, no va a poder ingresar. Va a tener que esperar que un administrador o alguien desbloquee la cuenta. Las versiones afectadas también son distintas, en una es 11.1 y 11.2, y el otro es las 10 y la 11.1. Bueno, el fix también ha sido distinto para lo que es la vulnerabilidad del password nuevo, del Out Password. Esa se arregla simplemente con un parche en el servidor, que es el parche de abril, y en cambio esta otra vulnerabilidad que les hablaba al principio, más seria, el fix fue incorporado en lo que es la próxima versión del protocolo. Bueno, aquí están las referencias que se mencionaron mediante números en las referencias. Bueno, eso sería todo. ¿Preguntas? No sé si tenemos tiempo. Un par de preguntas. Sí, ¿podría por favor mostrar el protocolo nativo del original? Quería ver el último mensaje que manda el cliente de vuelta. Sí, ese. Auth password, ¿qué es el password encriptado con el clave de sesión? Sí. Entonces, en este caso me pregunto si el patch ese con el padding aleatorio funciona, porque lo que uno podría hacer por ahí es elegir un password, hashearlo, obtener digamos, la clave de sesión, y después usar esa clave de sesión para desencriptar y ver si le da un match en el password. A ver. Lo que estás diciendo es que el fix no funcionaría. Sí. Y no, lo que sucede es que el problema está en que al desencriptar la clave de sesión con el hash válido, es decir, que yo puedo saber que una clave de sesión determinada es la correcta. En eso consiste la vulnerabilidad, porque yo me fijo en los últimos 8 bytes. No, yo digo suponiendo, disculpa, suponiendo que yo también registro el último mensaje. El último mensaje es el password encriptado con la clave de sesión. Sí. Bueno, entonces yo, digamos, tengo los dos mensajes, ¿no? Sí. Yo agarro y elijo un password en mi ataque diccionario. Sí. Lo hasheo y desencripto la clave de sesión del primer mensaje. Sí. Y luego uso esa clave de sesión para... Lo que sucede es que al desencriptar esa clave de sesión con el password que yo generé, no va a ser la misma, el servidor lo encripta con el hash verdadero, y yo estoy usando una desencriptación con un hash distinto. Entonces la clave de sesión no va a ser la clave de sesión real, porque voy a tener una desencriptación aleatoria, no va a ser la clave de sesión que generó el servidor. ¿Se entiende? Porque el servidor genera una clave de sesión y la encripta con el hash del password real del usuario, ¿no? Sí. La envía, entonces el cliente la desencripta con el hash del password, que si los hashes coinciden, la clave de sesión va a ser la misma que envió el servidor. Pero si los hashes de los passwords no son los mismos, la clave de sesión va a tener una distinta del servidor y otra del cliente. Por eso, digamos, en el caso que es positivo, el cliente va a devolver el último mensaje, que es el password encriptado con la clave de sesión.
¿correcto? Con una clave de sesión que no fue la que generó el servidor, una clave de sesión distinta, si no es el password real. Una clave de sesión distinta. Claro, porque el servidor, el cliente va a desencriptar la clave de sesión con una clave que no es la verdadera, que no es la correcta. O sea, yo digo, una sesión, tal vez lo deberíamos tomar offline, ¿no? Pero bueno, una última. No, sí. Uno agarra y registra, digamos, una ejecución del protocolo correcta. Correcta. Sí. No. Yo tengo los dos mensajes. Sí. Y yo Si es lo tengo en mi casa, digamos, y quiero hacer un ataque offline de diccionario. Listo. Es lo que había mostrado acá. Es un ataque ya conocido. Ya existe eso. Si yo tengo la captura de un paquete, de un inicio de sesión que fue válido, puedo hacer fuerza bruta. Correcto, y eso funciona aún en el caso de... Sí, sigue funcionando, sí. Es el primer caso. Con una... Sí, se puede hacer fuerza bruta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Muchas gracias, Esteban.